disponga su corazón. Amén. Disponga su corazón. Saludamos a todos aquellos que nos ven por redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos a Casa de Dios, Cruzada Cristiana. Mi casa, nuestra casa, la casa de Dios. Qué alegría poder compartir la palabra, qué privilegio y responsabilidad tan grande. Y seguimos trabajando la serie que se llama La voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió, aprendiendo de nuestro amado Señor y de los propósitos y sueños que tiene con nosotros. Amén o no amén. Que sus planes y sueños no son de mal, son de bien. ¿Cuántos dicen amén? Para que tengamos un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Hoy quiero compartir una palabra que se pudiese tener un nombre: que confíe en Él. Que confiemos en Él. Vamos a dar cuenta que si hay algo que Dios tiene para nosotros, es que usted y yo confiemos en Dios. Aló. Por eso esta conferencia se llama Su voluntad, que confiemos en Él. Salmos capítulo 40, verso 1. Búsquelo por un instante. Salmos capítulo 40, verso 1. Y mientras usted encuentra el pasaje bíblico, le cuento que estábamos intercediendo. ¿Cuánto les gusta interceder? Estábamos intercediendo para iniciar nuestro culto y poniendo cada petición en las manos de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque como hijos tenemos la premisa de confiar en papá. ¿Cuánto lo creen? Cuando yo oro, ¿desde qué ángulo oro? ¿Desde qué punto de vista oro? ¿Cuál es mi piso para orar? Mi premisa, mi cimiento para orar. El mío no es el suyo, pero el mío es que yo le estoy orando a un Dios que puede hacer todo. Cuando yo oro creyendo fielmente que aquel que me escucha tiene el poder para hacer cuanta cosa yo le pida, y Él juzga, y todo aquello que está alineado con Él y que viene a bendición, entonces Él se mueve y opera. No sé si me estoy haciendo entender. Yo no oro desde mis caprichos. Aló. Yo no oro desde filosofías extrañas. Yo no le oro al universo para que el universo alinee sus energías y me bendiga. Yo no le oro, sí, a la madre tierra. No. Cuando yo oro, yo le oro a Dios, a Jehová Dios. ¿Cuántos dicen amén? A mi Padre, que en el nombre de Jesús nos dará aquello que le pidamos, porque tiene el poder para hacerlo. Aló. Entonces, cuando yo oro desde mi cimiento. Mi piso es que estoy confiado en que el que me escucha puede hacerlo. Pastor, y si que el que me escucha puede hacerlo, ¿por qué no me ha respondido cierta oración? Es que yo tenga el poder para hacer algo, escuche bien, va desligado de que esté obligado a hacerlo. ¿Aló? Creemos que como Dios es todopoderoso y nos ama, nos tiene que responder cuanta cosa le pidamos. Usted se imagina que usted se enoje con Dios porque aún es de esos cristianos que le gusta hacer el chontico, amado. Recuerde que nosotros no vivimos por azar. ¿Cuántos dicen amén? Vivimos por fe en Jesús, aló. Pero no falta el Jesús David que todavía juega el chontico y el ¿cómo llaman las loterías de hoy en día? Y arrepiéntase. Todo espíritu de dorado se va ahora. Que dorado día, que chontico noche. Y si usted es de esos que todavía hace eso, usted imagínese que usted se enoje con Dios porque usted está haciendo su chontico y Dios no le contesta que sí. Hagamos de cuenta, pasemos por alto que nosotros como cristianos no deberíamos creer en el azar y confiar en el azar. Y hagamos de cuenta de que Dios dice, bueno, respondámosle. Y le responde que sí a todos los que están pidiendo ganarse la lotería. ¿Cuánto le entregarían? No importa cuántos millones, no alcanza. No importa cuántos millones sean.
Imagina que todo el mundo se lo gane. No le alcanzan a usted una cantidad exorbitante. ¿Por qué doy este ejemplo tan trivial? Porque a veces usted se enoja con Dios. A veces yo me enojo con Dios. Porque Dios no contesta sí a todo lo que le pido. Y olvido que Él que me creó, que Él que me conoce, que Él que conoce mi corazón, sabe lo que me conviene y lo que no me conviene, y en el tiempo que me conviene y en el tiempo que no me conviene. Y a veces no tengo la madurez para manejar ciertas bendiciones, y por eso Dios o prefiere guardar silencio o prefiere decirme que aún no. Pero que Él responda haciendo silencio, que Él responda no, no quiere decir que Él no tenga el poder para hacer todas las cosas sobrenaturalmente. ¿Aló? Como dice la palabra, bajo el cielo y bajo el sol, todo tiene su tiempo. ¿Aló? Entonces cuando oramos, debemos orar desde el cimiento en nuestra fe de que el Dios al que le oramos tiene el poder para hacerlo. El Dios al que yo le pido sanidad me ama tanto y tiene tanto poder que puede sanarme. Si es el propósito, si es el momento, si es el tiempo, Él lo va a hacer. ¿Aló? Yo conozco mucha gente enferma que al haber sido sanada se fue y nunca más volvió a la iglesia. Y yo soy de los que cree que por amor Dios dice: no te puedo dar esa sanidad ahorita, te doy paz. Te doy tranquilidad. Estoy pendiente de ti porque donde yo te sane, tú te me vas. Pero a veces nuestra humanidad no nos deja entender eso. ¿Aló? No nos lo deja entender. Pero la voluntad de Dios, Dios en su infinita voluntad de amor quiere que confiemos en Él. Quiere que confiemos en Él. Porque ¿a quién iré si solo Él tiene palabras de vida? ¿A quién iré sino a Él? ¿Aló? Y como hijos necesitamos depositar nuestra confianza en Dios. A veces tiene un problema financiero. ¿En quién deposita su confianza? En el prestamista, en el gota a gota, en el suegro, en la suegra, en el primo. Sin haber recibido dirección de Dios, porque no le ora a Dios por esa situación. No depositamos nuestra confianza en Él. No sé para cuántos me estoy haciendo entender. No depositamos nuestra confianza en Él. Necesitamos depositar nuestra confianza en Dios, confiar 100% en Dios. Hubo un hombre llamado Noé, al que Dios le habla, le dice: no, construye un arca. A mí la palabra no me muestra que Noé hubiese sido carpintero, pero Dios se le aparece y le pide que construya un arca. Pero lo loco del pasaje, de esta historia tan maravillosa, no es que Noé haya dicho sí, yo la construyo, sino la razón del por cual la tenía que construir. Y Dios le dice: construyela porque va a caer un diluvio. Hermano, Noé no sabía que era una llovizna. ¿Aló? Él no sabía que era que cayera agua del cielo, no se veía en ese momento, pero él confió tanto en Dios que sin saberlo, le obedeció. ¿Aló? Necesitamos aprender a confiar en Dios. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Amén o no? Y yo soy de los que cree que para arrebatarlo se necesita no solo llegar así con violencia, sino con valentía. Hay que ser valiente para seguir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y para obedecer la palabra de Dios se necesita valentía. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Cuando yo recién me casé con mi esposa, y lo cuento como testimonio, más o menos a los 6 meses de estar casado con ella, cuando yo me casé con ella, yo tenía 2 empleos muy buenos en Cali ambos, y ganaba muy bien.
Y a los 6 meses de estar casado con mi esposa, yo me quedo sin empleo. Y perdí la cuenta de cuántos meses metí hojas de vida como docente, según mi profesión. En cuanto a colegio, guardería, bachillerato, primaria aparecía, yo metía mi hoja de vida. Me recomendaban, hermano, y ni así. O sea, pasó algo tan fuerte que pasé meses sin empleo. Y estaba recién casado. Yo no le decía a mi esposa, pero yo oraba al Señor y le decía, Señor, qué pena. O sea, yo la saco de su casa donde ella vive bien, donde tiene, y la traigo conmigo para ponerla a pasar penuria. Yo no quiero eso. Y yo era docente de profesión, metí hojas de vida en toda parte, hermano. No me salió un empleo. Y entonces llamaba a conocidos, sí, yo te recomiendo, y nada salía. Hasta que me dice mi cuñada, hay vacantes en la procesadora avícola donde yo trabajo. Hermano, yo no me puse a mirar que mi título dice esto, que mi título dice lo otro, no. A mí me olvidó que yo era profesor. Yo no quería poner a mi esposa a aguantar hambre. Mandé la hoja de vida y me fui a trabajar en la procesadora avícola. A arrumar pollo muerto, mijo. Lleno de aguasangre por toda parte. Mi esposa lo sabe, el primer mes casi me muero. Yo estaba enseñado a levantar un marcador de no sé cuántos gramos, 18, 20 gramos pesa un marcador, no sé. Y ahora me tocaba levantar canastas llenas de pollo para congelar de 60, 80, 40 kilos. Hermano, no se vaya a reír, pero mis compañeros de trabajo, usted sabe que no hay trabajo que sea serio. Los compañeros que se respeten son canzones. Sin conocerlo a uno lo van molestando. Me pusieron lo primero el sobrenombre. Si a usted en su trabajo no le ponen sobrenombre cariñoso, no soy grosero, no cariñoso, no lo quieren. Y me decían Monín, así me decían por mi cabello, Monín. Y entonces vamos a trabajar tanto. No, el Monín con nosotros, y me llevaron. Había que arrumar un poco de canastas. Monín, arranque. Hermano, usted no me va a creer. Yo cogí la primera y cuando la fui a levantar, esa vaina ni se movió. Y yo era un pelado, tenía 20 años, no mentiras, 22 años en ese momento. Vigorosito, fuertecito, hermano, yo no fui capaz de levantar eso. No estaba acostumbrado, no tenía la técnica, no sabía. Y esos hombres adultos de 30, 40, eran diferentes compañeros, en el piso muertos de risa todos. Me decían, pobre Monín. De tranquilo, Monín, yo le enseño. Me enseñaron a trabajar. Yo llegaba a la casa y mi esposa me ponía hielo y aguasal por todo el cuerpo, hermano, porque yo llegaba tieso del dolor. Yo ya estaba gordito y me puse como un pirulito, solo palito y cabeza, hermano. No se me veían sino las orejas y el pelo. Y eso sí, comía que daba miedo, pero no se veía flaco. 1 año duré en ese trabajo. Porque yo dije, Señor, si no me salió aquí, donde me salga, ábreme una oportunidad. Él me la abrió allá. Yo no llegué y le dije al Señor, uy, Señor, gracias por este trabajo, pero yo no sirvo para esto, me voy. No, yo necesitaba la respuesta y esa fue la respuesta que Él me dio. Algo, a veces toca aprender que algo necesitaba Él tratar en mí. Y yo le cuento, antes de que usted me conociera y yo me pusiera juicioso con el Señor, yo era medio altivito. Yo me paraba y miraba a la gente y yo era medio alzado, dice mi mamá. Mi suegra me decía, usted es alzadito. No, mi suegra me decía, usted es picado. Usted es medio picado, me decía. Y caía ya en la procesadora avícola, hermano. Salía untado de aguasangre a comerme el almuerzo para volver a entrar. El orgullo se fue, quién sabe para dónde. La altivez se fue con ella. O sea, nada me quedó. Dios necesitaba tratarme, pero a veces le pedimos a Dios algo cuando Dios no lo da, como no es lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos, nos enojamos, renunciamos, nos vamos, pero decimos que confiamos en Dios. No sé para cuánto me estoy haciendo entender. Y mi esposa siempre ha sido muy sabia. La palabra dice que una mujer sabia edifica su casa. Ella me decía, algo te está enseñando el Señor. Hágale, mijo, siga.
Y yo con ganas de renunciar. Un año estuve allí, dándole gracias a Dios por ese empleo, porque gracias a ese empleo no pasamos hambre. Gracias a ese empleo podía mantener a mi esposa. Gracias a ese empleo podía salir adelante. Pero a veces confiamos tan poco en el Señor que Él nos da algo y lo usa para probarnos y nos enojamos. Algo necesitaba y quebrantar en mí. Y yo dije, Señor, si es tu voluntad, aquí estoy, porque yo confío en ti. Y nunca dejé de orar por mi trabajo. Señor, tú sabes que yo quiero ser nombrado por el gobierno. Y yo le oraba al Señor. Y si me salía una hoja de vida de profesor, la mandaba mientras estaba trabajando allí. Pero no renuncié porque confiaba en Él. Y para hacerle la historia corta, amado, me salió al año completico un trabajo de docente en un colegio privado. Y yo me fui contento, agradecido por todo lo que ese lugar significó para mí. Porque fue un tiempo especial en el que Dios me hizo madurar. Pero me salió ese trabajo y me fui a trabajar como docente. Llevaba 6 meses haciéndolo, era un muy buen trabajo. Cuando me salió la oportunidad que estaba esperando, porque yo estaba haciendo todos los pasos para ser nombrado por el gobierno como docente. Y estando en el trabajo privado, me llaman y me dicen, lo vamos a nombrar porque faltaban 15 días para que se venciera la lista de espera. Ya habían pasado 3 años esperando y si eso sucedía, tenía que volver a concursar. Yo concursé por Buga, más de 2,000 personas concursaron y habían solo 75 lugares. Y yo quedé en esa lista. Y faltando 15 días, estando en mi trabajo privado, yo le lloraba al Señor y decía, tú no me permitiste ganar para ahora quedar avergonzado, nómbrame. Y yo empecé a orar, a intensificar la oración que ya venía haciendo hasta que escuché la voz de Dios. No hay nada más hermoso que escuchar la voz de Dios que me dijo, ¿quieres que te nombre? Sí, renuncia. Así me lo dijo. Y yo le dije, no. Y el Señor, acabo de entrar aquí. Si yo renuncio conmigo, renuncie. Y el nómbreme y yo renuncio. No negocie conmigo, renuncie y yo lo nombro. Muéstreme que usted confía en mí. No, llegué donde mi esposa, me acuerdo tanto, y le dije, mi amor, ¿me van a nombrar? Me dijo, ¿en serio? Sí, porque voy a renunciar al trabajo. ¿Usted quiere? Le puede preguntar a la pastora. Y ella me dijo, ¿cómo así? ¿Por qué? Le dije, porque Dios me lo dijo. Ella me miró y me dijo, si Dios te lo dijo, hazlo, porque Dios te va a respaldar. Sí. Y ahora que vayamos al culto, hablamos con el pastor para que él sepa. Y fuimos y le contamos a mi pastor. Dijimos, pastor, Dios me habló y me dijo que si yo renunciaba al trabajo donde estoy, él me nombraba. Y mi pastor me miró de pies a cabeza y me dijo, ¿y usted cree que esa palabra es de Dios? Le dije, sí, si es de Dios, hágalo, que él lo va a respaldar. Al otro día renuncié. Yo no esperé un mes, no, al otro día fui y renuncié. Y le dije a la rectora, le dije, hermana, era una madre sin hábito de la iglesia católica. Le digo, hermana, muchas gracias. Y le expliqué. Y me dijo, ¿por qué va a renunciar, profe? Le dije, porque me van a nombrar. ¿Quién lo dijo? Le dije, Dios. Y ella se quedó mirándome y me dijo, ¿en serio? Sí, me dijo que si renunciaba, él me nombraba. Y me dijo, ¿y por qué más bien no espera que lo nombren y después renuncie? No, porque con Dios las cosas no son como yo quiera. Y yo confío en Él. Si Él me dijo, Él lo va a hacer. Y esta mujer me dijo, si usted es cristiano, yo soy católica, pero el Dios que usted tiene es poderoso. Y si Él se lo dijo, Él lo va a hacer. A veces cree más la gente de la calle en Dios que los hijos de Dios. Y yo le dije, así es. Hermano, termino la historia. Renuncié. Faltando 3 días para que se venciera el concurso. Me nombraron. ¿Sabe? A veces usted hace una oración donde dice, Señor, quiero confiar más en ti. Yo no creo que Dios truene los dedos y aparezca en usted confianza. No, Él va a crear oportunidades para que usted pueda confiar en Él. Y eso es lo que a nosotros a veces no nos gusta. ¿Aló? Señor, quiero que mi familia sea más unida. Y ese día pelean. Esa es la oportunidad para empezar a gestionar esa unidad. Es que a veces lo vemos como un problema cuando del cielo está llegando una oportunidad.
Señor, quiero moldear mi carácter, y te llega un compañero de trabajo o un familiar que te saca la piedra. Es que el Señor no me da carácter, te dio la oportunidad de moldearlo. ¿Aló, aló? Sino que necesitamos confiar más en Él para entender y aceptar su voluntad. Y su voluntad es que confiemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Ahora, amado, hay que entender que como testimonio vivo que somos, ¿cuántos son testimonios vivos? Como testimonio vivo que somos responsables de provocar a otros para confiar en Dios. A veces se nos olvida eso. Yo tengo que aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque al ver mi reflejo va a haber gente que confíe o no confíe en Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces yo tengo que ser ese reflejo. Yo tengo que provocar que otros confíen en Dios. Y para lograr esto necesito 3 cosas. Primero, ser reflejo. Salmo 40, verso 1. Dice así. Salmo capítulo 40, verso 1. Dice así. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cuántos pacientes hay aquí? ¿Será que sí? Pacientemente esperé a Jehová. A veces usted ora 5, 15 minutos y quiere que el Señor le responda hoy mismo. A veces lleva media hora de oración y como no siente nada, deja de orar. ¿Somos pacientes para esperar al Señor? A veces se nos olvida que su palabra dice que a los que esperan en Él, levantarán alas como el águila y recibirán fuerzas como el búfalo. Pero hay que aprender a ser pacientes. ¿Aló? Y a veces no somos pacientes. Pacientemente esperé a Jehová. Hay gente que dice, voy a orar porque quiero que Dios haga esto. Ora una vez en la vida, nunca jamás vuelve a orar y se enoja porque Dios no le dijo nada. Ser paciente no es aprender a sentarse sin hacer nada. Ser paciente es esperar, perseverando en la oración, perseverando en el ayuno, en la súplica, en la vigilia, perseverando en la lectura de la palabra. Eso es ser paciente. ¿Aló? Necesitamos perseverar en la búsqueda de Dios. A veces llegan y le dicen, pastor, ya no puedo con mi hijo, se lo entrego. ¿Cómo así, hermana? ¿Y cuánto tiempo lleva con esta situación? 2 días, pastor. Y dice, no, hermano. Yo me acuerdo de una prédica de nuestro apóstol hace años, que él estaba predicando y contó un testimonio que uno de los hermanos de la iglesia llegó a decirle, pastor, estoy cansado de orar, uno de los líderes, porque es que estoy orando para que mis hijos lleguen a los pies de Cristo y no llegan, pastor. Y yo oro y no llegan. Yo no sé qué es lo que me falta, yo no quiero orar más. Y el apóstol dice que él se acercó y con mucho respeto le pidió permiso y le tocó las rodillas. Y le dijo, hermano, le falta callito, vaya, siga orando. Eso es lo que le falta. Pero ya llevo 1 mes, ore más. ¿Hasta cuándo? Hasta que vea la respuesta. Eso es ser paciente, perseverar pacientemente, esperar, pero perseverando en. ¿Aló? Y por eso me fascina este pasaje, porque dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. A veces nuestra oración es tan express, mi hermano, que digo yo, no lo dice la Biblia, lo digo yo. A veces nuestra oración es tan express que entramos, Padre Santo, y Dios no alcanza a inclinar su oído cuando usted ya está diciendo amén, chao, y sale y se va. A veces hacemos oraciones express,
Dios mío, te doy gracias por el día que ya pasó y la noche que llega. Amén. Y vuelvo y repito, lo digo yo creo que no alcanza el Señor a inclinar su oído. Usted ya va en la esquina, pero se enoja porque no tiene respuesta, porque siente que Dios no lo escucha. No es que siente, es que ora tan poco, tan corto, con tan poca fuerza, que no alcanza a llegar, hermano. Hay gente que se disgusta cuando uno le dice: aprenda a esperar en Dios. Una vez un joven me decía: pastor, ¿cuánto tiempo tengo que orar para sentir lo que usted siente o lo que siente mi líder? ¿Cuánto tiempo tengo que orar para sentir que Dios me toca? Y yo le miré y le dije: hágase una vigilia. ¿De cuántas horas? No, hágala ¿usted estudia el sábado? No, perfecto, hágala viernes, amanecer, sábado. ¿Cuánto tiempo? Le dije: no, hágala. ¿Pero cuánto tiempo? Le dije: ¿cuál es el afán? Ponga una hora de inicio y póstrese, y hasta que Dios no le conteste, no se levante. Hasta que usted no sienta la respuesta, el toque de Dios, no se levante. ¿Cómo así, pastor? Es que tenemos que aprender a esperar en Él. Menguar nuestra carne para que nuestro espíritu crezca. Explíquemelo mejor, pastor. Mire, usted y yo sacamos tiempos de oración, ¿sí o no? Pero hagamos un ejemplo. Como trabajamos tanto, vamos a orar a las 10 de la noche, un ejemplo. ¿Sí o no? Usted empieza a las 10. A las 10:05 usted ya quiere respuesta. Pero usted persevera, usted está orando. Pero usted tiene que entender algo. A las 10 de la noche que usted empezó a orar, ¿cuántas horas del día ya lleva encima? No sé si me estoy haciendo entender. Y en esas horas del día que lleva encima, ¿cuánto contenido de noticiero tóxico lleva encima? ¿Cuánto chisme de los vecinos lleva encima? ¿Cuánta pelea con los familiares lleva encima? ¿Cuánta pelea en el trabajo? ¿Cuánto estrés en el trabajo lleva encima? En la carne. ¿Cuánto enojo lleva encima? ¿Cuánto cansancio lleva encima? ¿Y quiere que en 5 minutos eso mengue? ¿Aló? Hay que tumbar eso para que el espíritu se active. No sé si me estoy haciendo entender. Hay que aprender a esperar por su manifestación. Yo le conté la historia de un pastor hace más o menos medio año, un año, de un pastor que se me escapa el nombre, que él dice que tuvo el privilegio de conocer al pastor Gigi Ávila. ¿Cuántos escucharon del pastor Gigi Ávila? Y él contaba un testimonio que tuvo con este hombre, el pastor Gigi Ávila, un hombre de Dios. Y él decía, tuvo el privilegio de conocerlo, de encontrarse con él, de tener relación con él. Y él decía que un anhelo que él tenía era poder orar con él. Porque si en algo se destacaba el pastor Gigi, era que era un hombre de oración. Y por eso la manifestación de Dios se notaba. Y dice que tuvo el privilegio de estar una noche con el pastor y lo invitó a orar. Y este hombre dice, un pastor, que él se fue contento a orar con el pastor y se encerraron en el cuarto del hotel donde estaban hospedados ambos. Y él dice que siendo más o menos las 9 de la noche, 10 de la noche, empezaron y el pastor Gigi Ávila se hizo al lado de la cama en el piso, junto a los pies de la cama, y se postró y empezó a orar allí en silencio entre él y Dios. Entonces el pastor dice que él buscó el otro lado y se arrodilló. Y él dice que empezaron a orar y él dice que él estaba orando y de rodillas hasta que llegó un momento donde no aguantó más y se puso de pie y empezó a orar, y el pastor Gigi ahí postrado, y él dice que él empezó a orar duro porque se estaba quedando dormido, y él empezó a desesperar, a matar la carne, a orar, se sentaba, se arrodillaba, se paraba, caminaba, y el pastor postrado solamente se escuchaba y el otro allí, ahora fuego, porque necesitaba activarse. Dice que llegaron las 7, 8 de la mañana y el pastor seguía postrado orando.
no se movió ni un solo instante. Ahí cuchicheando con Dios. Y él dice, yo entendí ese día porque ese hombre portaba al Espíritu Santo. A mí me costó, decía el pastor, mientras que él estaba tan acostumbrado a ser un hombre de intimidad, que no necesitó gritar, no necesitó correr por el cuarto, no necesitó sacudirse. Se postró y donde se agachó, ahí amaneció, esperando la manifestación de la gloria de Dios. Iglesia, necesitamos acostumbrarnos, en el buen sentido de la palabra, a esperar en oración pacientemente a que la gloria de Dios descienda. La oración no es un monólogo. La oración no es para que usted se pare y ore, 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 diga amén y se vaya, y nunca permitió que la voz de Dios se escuchara. Mi pastor me enseñó que en la oración a veces se habla. Porque la oración no es un monólogo, es una conversación con papá. Y hay que dejarlo hablar, hay que darle el espacio para moverse sobre nosotros, para que Él escuche nuestras voces. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando usted y yo aprendemos a hacer esto, no solamente nosotros estamos confiando en Dios, sino que esa confianza que tenemos en Dios nos hace un reflejo para la gente que no conoce a Cristo, que no ha llegado a la iglesia. Usted y yo necesitamos ser un reflejo de su amor, de su poder, de su misericordia, porque lo vivimos. ¿Aló, aló? Porque confiamos tanto en Él que cuando estamos pasando por un momento duro, los que están al lado de nosotros no nos escuchan renegar, no nos escuchan insultar, no nos escuchan maldecir, sino que nos oyen declarar bendición aunque el momento sea duro. Y ellos entienden que vale la pena confiar en Dios porque tú confías en Dios. Porque eres testimonio vivo de que vale la pena confiar en Dios. Pero hay cristianos a los que usted les pregunta, hijo, ¿cómo va? Ahí, pastor, como cuando usted era pobre. Y uno dice, ¿cuál es la confianza de este en Dios? Hermana, ¿cómo va? Pues pastor, como para no preocuparlo bien. Bien, para que no se preocupe, pastor. Bueno, ¿y tu confianza en Dios? ¿Qué me está reflejando? Y si así usted le responde a la gente que no conoce a Dios, ¿usted cree que ellos van a aprender a confiar en Dios? ¿Aló? Necesitamos ser reflejo para que la gente confíe en Dios. Reflejo de su amor. Viva como un amado. ¿Aló? Necesitamos ser reflejo de su paternidad. No viva como esclavo. Usted es hijo. ¿Aló? Usted es príncipe, princesa del reino, aló. Y cuando reflejamos eso, la gente entiende el Dios que nosotros tenemos. ¿Amén o no amén? Su misericordia, necesitamos ser reflejo de su misericordia. Reflejar al Dios que nosotros tenemos. ¿Aló? Reflejar al Dios que nosotros tenemos a través de nuestra confianza en Él. Yo viví una experiencia dura y bonita en Dios. Y cuando yo tuve el accidente de la pierna, en los primeros días el dolor era insoportable. Y mis discípulos iban a la casa a visitarme y a veces iban discípulos, mi esposa estaba trabajando y yo estaba en compañía de mi suegra o mi familia o la persona que me estuviese cuidando en el momento. Y a veces se me disparaba el dolor tan fuerte que me hacía llorar. Y yo recuerdo una ocasión que habían varios discípulos conmigo, o uno, un discípulo conmigo era el cuento. Y fue tanto el dolor, incluso la herida me sangró, que yo empecé a llorar desconsolado, hermano.
pidiendo que me llevaran el remedio, me dieran eso porque el dolor era insoportable y yo gritaba del dolor. Y en medio de mis gritos, me faltaba el aire y yo empecé a abrir la boca y decirle: papá, te doy gracias. Papá, tú tienes un propósito. Papá, yo no lo entiendo, pero gracias, sáname, quítame el dolor. Esa era mi oración. Cuando la crisis del dolor me pasó, hubo uno que no se aguantó y me dijo: líder, explíqueme algo. Le dije: ¿qué pasó? ¿Usted no entiende lo que usted está pasando? Le digo: ¿por qué? Porque en medio del dolor lo primero que hace es darle gracias a Dios. Y digo: hijo, es que si yo no pongo mi confianza en Dios, ¿en quién la pongo? O sea, yo le doy gracias cuando estoy bien, y cuando estoy mal lo maldigo. Esté bien o esté mal, Él sigue siendo mi Dios. Y esos muchachos dijeron: wow. Y desde ese día, cuando usted los escuchaba hablar, ya hablaban diferente. Porque como tú hables, va a reflejar el Dios que tú tienes. Aló. Sé un reflejo, un reflejo de que se puede confiar en Dios. ¿Amén o no amén? Segundo, no olvides de dónde te sacó el Señor. ¿Qué dice el verso 2? Mire lo que dice el verso 2 del capítulo 40 de Salmos. Y me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. No olvidar de dónde me sacó. ¿Cómo así, pastor? Usted y yo no podemos olvidar que usted y yo fuimos lavados. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, fuimos lavados, perdonados, restaurados. Pero escuche esto, no podemos olvidarlo de dónde nos sacó. ¿Por qué? Porque no por haber sido lavados, no por haber sido perdonados, no por haber sido restaurados, tenemos el derecho de mirar a otros como si nosotros fuéramos mejores que ellos. ¿Sabe por qué hay gente que no confía en Dios? Porque los que somos testimonio vivo, miramos a otros como si no valieran, por el solo hecho de que creemos que Dios a nosotros ya nos perdonó y nos lavó y nos restauró. Y entonces miramos a otros con ojos de juicio. Aló. No les demostramos misericordia. Miramos a otros con ojos de crítica, altivez. Como que si se nos olvidara de dónde nos sacó el Señor a nosotros. Como si porque ella nos lavó a nosotros, los demás no importaran. Los demás son tan importantes como lo eres tú, porque también son creación de Dios. Y Dios nos está llamando a reconciliación por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando yo lo entiendo y vivo en humildad el hecho de que por su misericordia ya me perdonó, por su misericordia ya me lavó, por su misericordia ya me restauró, yo vivo eso con humildad, entonces yo uso mi testimonio para que otros se acerquen al amor, a la restauración, al perdón. No sé cuántos me están entendiendo en esta hora. Necesitamos no olvidar de dónde nos sacó el, y no como anhelando volver allá. No me malinterprete, sino entendiendo que Dios de mí tuvo misericordia, que por su amor y su infinita misericordia es que me llamó, me lavó, me restauró, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera y lo quiere hacer con cualquiera, y es tan amoroso y misericordioso que no mereciéndolo, me quiere usar a mí como canal para llegar a otros. Entonces yo necesito ser ese reflejo para que los otros confíen en que a ellos Dios también los va a restaurar, en que a ellos Dios también los va a levantar, en que a ellos Dios también los va a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Haber sido lavado, perdonado y restaurado no me da el derecho, de mirar a otros como si no valieran. ¿Aló? No me da el derecho de mirar a otros por encima del hombro. No me hace más grande que otros.
en el sentido de humillación. Necesito entenderlo. Porque hay gente que no le gusta hablar de restauración, porque tienen un corazón tan endurecido, porque fueron ellos lavados y perdonados, que se les olvidó que como Dios los lavó a ellos, también quiere lavar a los otros. Y entonces si se enteran que en la iglesia hay una persona que no hace esto o lo otro, lo juzgan, lo señalan, lo descalifican. Cuando Dios me conocía a mi pasado y no me descalificó ni me desechó, sino que me llamó a arrepentimiento. Yo necesito tener presente de dónde me sacó el Señor para que mi corazón no se llene de altivez, de orgullo y de soberbia. Y sea yo el reflejo para otros de que si Dios me restauró a mí, puede restaurar a otros. Y por último, para lograr esto, como hijos debemos ser restauradores como Él lo es. Si se supone que yo soy un reflejo de Dios, entonces yo debo reflejar su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien se equivoca o peca o falla, entonces yo le caigo encima y lo hundo y lo humillo y lo alejo, ¿cierto que sí? No. Si Dios no lo hizo conmigo, ¿por qué yo lo voy a hacer con otro? ¿Cómo debo proceder? ¿Cómo procedió Dios con usted? ¿Aló, aló, aló? ¿Cómo procedió Dios conmigo? Ah, no, Dios no me perdonó 7, sino como 50,000 veces. Entonces, ¿por qué no voy a esforzarme para ayudar a levantar al otro? Pastor, es que se ha equivocado 3 veces. Aunque se equivoque 4, 10 o 20, si tiene un corazón dispuesto a seguir luchando por su restauración, mi deber es reflejar a un Dios restaurador y extenderle la mano. Pastor, pero es que él o ella. ¿Y usted? ¿Cómo era usted? ¿Y yo? ¿Cómo era yo? Hermano, yo no era ningún pan dulce. ¿Cómo es que dicen? Uno no es ninguna perita. Yo no era ninguna perita en dulce, hermano. No, yo tenía mis pecados encima y mis demonios. Oh, yo tenía a Chucky, a Freddy Krueger, a Jason adentro, hermano. Yo era más peligroso que Chucky en las drogas. Ay, hermanos, yo no puedo negar eso. Y no como anhelando volver, sino como teniendo conciencia de dónde me sacó Dios. Y si siendo como era, Él lo intentó conmigo 1, 2, 3 y 4 y 5 y 10 veces, porque yo no voy a ir a otros e intentarlo con ellos 1, 2 y 10 y 20,000 veces. Mientras la persona disponga su corazón, Dios lo puede hacer. Pastor, pero cayó. ¿Cuántas veces ha caído usted? ¿Cuántas veces he caído yo? Y aún Dios sigue trabajando con nosotros. Entonces yo debo ser restaurador como Él es restaurador. Yo debo procurar por la restauración del otro como Dios procuró por mi restauración, porque yo debo ser testimonio vivo y reflejo del Dios que yo tengo. ¿Aló? Debo obrar con otros como Dios ha obrado conmigo. Piense, no lo diga en voz alta, pero piense, por favor, no lo vaya a decir en voz alta, pero piense en el pecado más grave que usted ha cometido. Piénselo por un instante. Piénselo. ¿Por qué, pastor? Porque a veces ese pecado grande se nos olvidó. Y entonces llega una hermanita que está chismoseando y como se nos olvidó el pecado grande que cometimos, la crucificamos por ese chisme. No le ofrecemos restauración, no nos apiadamos de él o de ella, sino que le juzgamos y le atacamos y le hundimos y le hacemos. Esta no es una iglesia donde la gente peca y yo me paro en el altar. ¿Vieron al hermano Alejandro Ijají? Pecó. Me hacen el favor y a partir de hoy nadie le habla. No, hermano, ese no es el Dios que la Biblia me muestra. El que lo saluda en la calle lo echo de la iglesia. Ese no es el Dios que a mí la Biblia me muestra en este tiempo de misericordia y amor.
¿Aló? Ese no es el Dios. Ese no es el evangelio que Cristo vino a predicar. ¿Cuántos dicen amén? No, hermano. Cayó, extiéndale la mano. Se equivocó, ayúdele. Pecó, sea un restaurador. Lo ofendió, póngale la otra mejilla. Ay, pastor. ¿Sí? ¿No dice eso la palabra? Es que es mi enemigo. Ay, dura cosa, porque si es su enemigo, usted tiene que amarlo más. ¿No dice eso la palabra? Ama a tus enemigos. ¿Aló? ¿Cómo quiere que la gente confíe en Dios? Si cuando vienen a confiar en usted, usted traiciona su confianza. Si no contándole a todo el mundo, humillándole, menospreciándole, juzgándole. Y después quiere que la gente confíe. No. Yo no sé usted, pero el Dios que yo tengo no me ha traicionado. El Dios que yo tengo no me ha traicionado ni una sola vez. Ni me ha avergonzado. Y si yo soy reflejo de Él, entonces yo no puedo ni traicionar ni avergonzar a otros. ¿Aló? ¿Cuántos quieren que la gente confíe en Dios? ¿Aló? Sea un reflejo del Dios de confianza. ¿Sabe qué dicen de todos los pastores que hay en el mundo? Que yo me imagino que somos un poco. Que somos mentirosos. Y yo me imagino que seguimos siendo seres humanos. Al menos uno tiene que haber mentido alguna vez. Pero por ese uno nos están condenando a todos. Dicen que los pastores somos ladrones. Y yo no puedo decir que al menos uno no haya llegado a robar alguna vez. Pero por ese uno nos condenan a todos. ¿Y nosotros nos vamos a comportar igual que el mundo? No. Somos llamados a restaurar. El Dios que usted tiene es un Dios restaurador. Sea reflejo de esa restauración. Extiéndale la mano al que lo necesita. Apoye al que está cojeando, al que está que se cae. Póngale el hombro, levántelo, no lo deje caer. Y si se cayó, sacuda del polvo y levántelo, porque así hizo Dios con nosotros, así nos llama a hacer con otros. Denle un aplauso al Señor. Amados, ¿a qué Dios está reflejando usted? ¿En su casa? ¿En su trabajo? ¿En su universidad? ¿En su grupo social? ¿En su misma iglesia? ¿A qué Dios está reflejando? Porque el Dios en el que yo creo es un Dios en el que se puede confiar y vale la pena confiar. Póngase sobre sus pies. Y a ti que estás en redes sociales, pon tu confianza en Él, en aquel que es el autor y el consumador de la fe. Dios te bendiga. Vamos a terminar este tiempo orando. Démosle gracias a papá. Démosle gracias a Dios. Cierre sus ojos por un instante y podamos orar juntos en esta hora.